La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña William Murillo, él es director ejecutivo de 1-800 Migrante. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Hola Giselle, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Gracias. Entiendo que desde septiembre de 2021 países como México y Guatemala empezaron a solicitar visa a los ecuatorianos para ingresar o transitar por sus territorios. Ambos países eran muy utilizados por las rutas del tránsito irregular hacia los Estados Unidos y esto llevó a redes de traficantes de personas o los que llamamos coyoteros a buscar unas nuevas rutas, por ejemplo a través de la que yo mencionaba, que es la que pasa por Colombia y Panamá, donde hay que atravesar a pie una peligrosa selva, la selva del Darién. Y esto ha ido aumentando poco a poco. Tengo cifras que en el 2021 unos 331 ecuatorianos habrían cruzado irregularmente esta zona, mientras que entre enero y noviembre de 2022 el número se eleva a 21.535 personas que intentaron cruzar por esta zona. ¿Cómo se explica el exponencial incremento de ecuatorianos que intentan atravesar esta selva del Darién? Giselle, se explica porque falta información y porque existe desesperación por parte de los ecuatorianos que están buscando opciones para irse a los Estados Unidos a como dé lugar. Entonces, cuando nosotros miramos de que ya se cierran las fronteras en Guatemala, se cerraron las fronteras en México por el tema de la visa, y ahora les toca una vez más volver a caminar y cruzar Centroamérica, esto se venía a venir. Ahora, el problema es que hay muchísimas personas que piensan, no es que conocen, que piensan y están mal informadas de que cruzar el Darién es un paseo por el parque, cuando en realidad estamos hablando de una selva muy peligrosa, muy espesa, en donde ya hay decenas de muertos, incluyendo ecuatorianos, incluyendo niños, que lamentablemente están pagando con su vida la falta de conocimiento. ¿Y cuáles son, rutas peligrosas? William, justamente los principales peligros a los que se exponen los migrantes en este territorio? La exposición a los elementos, principalmente. La lluvia, te caes, el lodo, una picadura de una serpiente. Nosotros hemos visto con imágenes terribles, por ejemplo, de cocodrilos que están llevándose personas en los ríos del Darién. En el caso, por ejemplo, de esta semana que nosotros hemos reportado una tragedia, es una familia de Guayaquil de 5 miembros que salen hacia los Estados Unidos, que pierden algún tiempo en cruzar la selva, que no calculan bien los tiempos. Que se quedaron sin comida incluso, ¿no? Y se quedaron 3 días sin comer en medio de la selva. Entonces, cuando llegan al último punto, que hicieron un esfuerzo extraordinario, estaban enfermos, estaban débiles y encima tratan de cruzar el río, la lancha se vira, mujeres y niños se desesperan, luego de intentos de rescate, se ahogan 3 mujeres, una de ellas es ecuatoriana, hay 2 mujeres que no sabemos de qué nacionalidad son, y hay 2 mujeres adicionales que están desaparecidas. Entonces, esta familia de 5 ha perdido 3 miembros en un solo viaje. Hace unos días atrás reportamos de que la madre de unos niños, de unos menores de edad, que también se quedaron en el Darién, la madre falleció también tratando de cruzar un río. Entonces es repetitivo y sobre todo es algo preocupante el silencio oficial ante esta gravísima realidad de una crisis humanitaria en las fronteras de la región cuando se tratan de ecuatorianos. Ahora, estas historias de tanto drama que viven los migrantes nos dice algo muy claro, que las condiciones de seguridad que vive el Ecuador, considerando que los migrantes prefieren, antes de quedarse en el país, aventurarse a cruzar terrenos tan inhóspitos y peligrosos como es el Darién. A quedarse en el país y tratar de salir adelante, se arriesgan a esto. A ver, yo creo que tendremos que poner en perspectiva esta declaración, Giselle. La migración por el Darién no es porque está Guillermo Lasso y porque el país está convulsionado. No. La migración de ecuatorianos ha sucedido en los últimos 30 años. Pero había bajado mucho en los últimos años. Hemos tenido picos, ¿verdad? Hemos tenido picos migratorios del 2008, del 2018, ahora del 2020, del 2021, que en Estados Unidos cerca de 100,000 ecuatorianos fueron deportados, expulsados
o detenidos en las fronteras oficialmente. Y ahora tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en el mes anterior, 7,000 ecuatorianos por mes detenidos, por mes. Entonces, no estamos tratando o hablando de que las circunstancias del Ecuador están peor que antes. Están difíciles, sí, pero es el resultado de políticas públicas que no han servido, que han fracasado y que no es solamente culpa del gobierno nacional, sino que también están involucrados gobiernos seccionales, gobiernos locales, gobiernos provinciales, que no brindan las oportunidades, que no brindan los servicios, que no brindan una vida digna y obviamente ante esta realidad durísima de muchos ecuatorianos, entonces prefieren emigrar bajo las condiciones que sean. Yo he dicho claramente en algunas ocasiones que si mañana el presidente Lasso o cualquier presidente emite un decreto y dice todos los coyoteros se van presos, le aseguro, Giselle, que en los próximos 3 meses vamos a tener nuevos coyoteros, nuevas rutas y personas saliendo desesperadas. Por eso, porque el problema no es el tema migratorio, el problema es la pobreza, la corrupción, la falta de empleo, la inseguridad. Claro. A eso voy, a la desesperación que tienen los ecuatorianos, que en lugar de invertir esos, ¿cuánto? $15,000 llegan a cobrar, alrededor de $15,000, $20,000 para llevarlos por una selva inhóspita que no solo tiene los peligros de una selva cualquiera, sino que también ahí hay delincuencia organizada, cárteles de la droga que están en esos lugares. Claro, qué bueno que usted menciona un punto muy importante. También está este concepto de que si tienes $15,000 o $20,000 para viajar, ¿por qué no te pones un negocio? No es tan fácil. Mire, recordemos de que el Ecuador tiene un 60% de pobreza a nivel nacional y la gran mayoría de migrantes que salen son de áreas rurales o de áreas muy deprimidas. Entonces, cuando nosotros miramos personas, por ejemplo, de Achupayas en Chimborazo o de Jima en Azuay, en donde esas localidades, me acuerdo clarísimo un reporte que hicimos sobre Cebadas, 97% de la población en pobreza. Entonces, cuando salen de esas comunidades que no tienen agua potable, que no hay hospitales, que no hay doctores, que la escuela tienen un profesor para 6 grados, que no hay trabajo, que no hay seguridad, que no hay ni policías, entonces, ¿qué viven? Viven en una miseria permanente. Entonces le dicen, ponte un negocio. Ok, tengo 15,000, me voy a poner un negocio en Cebadas. Me pongo una pizzería, ¿a quién vendo las pizzas? Me pongo un taller de zapaterías, ¿a quién vendo los zapatos? O me pongo cualquier negocio en esa área. Y lo peor es que no tienen los $15,000, se endeudan para conseguir esos $15,000. Pero cuando pongo un negocio y veo de que no tienen el mercado en donde me desarrollo, en donde estoy, no tienen ni para comer, es obvio que eso se llama falta de oportunidades, justamente. No hay oportunidades. Ese emprendimiento no va a funcionar. Es una falacia esto de que el emprendimiento nos va a sacar adelante. Tenemos que trabajar desde ahora si queremos solucionar estos problemas, no solamente de la migración irregular, de la inseguridad, de la criminalidad, de la corrupción. Tenemos que empezar con educación, con mayores inversiones en transparencia, hacer respetar la ley. ¿Pero existe, William, una política pública para responder justamente a esta crisis migratoria? Nosotros no hemos escuchado ni una. Hace unos días el canciller se reunió por la 23ª vez. Me parece que es 21 o 23, pero son más de 20. Han tenido la Cancillería, se han reunido más de 20 veces a lo largo de estas últimas, de esta última década, a reunirse con migrantes, con instituciones, para buscar, analizar el tema de la migración irregular, y hasta ahora, Giselle, no encuentran una solución. Pero es la ocasión perfecta para la foto, para decir de que están haciendo algo. En la práctica no hay proyectos, no hay propuestas, no hay política pública que funcione. Las políticas y las propuestas que han dado han fracasado. Por ejemplo, dile no a la migración riesgosa, que desde el canciller Patiño andan diciendo, dile no a la migración riesgosa. Perfecto. ¿Y qué se hace por esa migración riesgosa? Pero es una propuesta del gobierno que dice que... No, le he escuchado muy bien. Pero me refiero a que una de las cosas que usted mencionó, para que se lance los migrantes, familias enteras, a cruzar el Darién, es el no tener el conocimiento de lo que se van a enfrentar. Esa política de dile no a la migración riesgosa no incluía información para que en las zonas de mayor migración se conozca qué implica cruzar la selva del Darién.
insisto, viene un programa hablándose de dile no a la migración riesgosa desde la época del canciller Patiño. Han habido diferentes cambios y siguen con la misma cantaleta, discúlpeme la expresión, pero siguen con la misma cantaleta de dile no a la migración riesgosa y no mencionan ninguna de esta clase de cosas, excepto decirles no te vayas porque te puedes morir. Todos los ecuatorianos saben que se pueden morir y sin embargo salen. Entonces, cuando le dice desde el gobierno, dile no a la migración riesgosa, ok, yo estoy de acuerdo, yo creo que usted también, la gran mayoría está de acuerdo en eso, pero ¿qué le da el gobierno como opción? ¿Qué alternativas les da? Nada. Nada, Giselle, no hay nada. Por eso es que la gente se desespera y por eso buscan un culpable. Ah, no, y es porque el gobierno no me da nada, o pues por esto o por aquello. Entonces que yo tengo que salir porque aquí no hay oportunidades. Y luego a esto súmele la violencia, los asesinatos, la situación difícil, la salubridad. O sea, pero lo que hemos visto ahora, William, casos, por ejemplo, de vacunas en locales chiquititos, en donde viene el delincuente a decirle, si quieres que te dé seguridad, pues me das el 20%, el 30%, el 50% de tus ganancias, o se inventa un porcentaje de ganancias, y la gente dice, mejor cierro y me voy de aquí, porque yo no voy a trabajar para que el delincuente se enriquezca o se robe mi plata. Es una locura. Y cuando usted hace eso, por ejemplo, es víctima de persecución, es víctima de violencia, es víctima del crimen organizado. Usted hace una denuncia, lo pone en la fiscalía, se lleva esos papeles, llega a la frontera con Estados Unidos y le dice, me quieren matar en el Ecuador y aquí están los papeles. ¿Sabe lo que pasa? Venga, usted sí califica para el asilo. Y se quedan hasta con papeles. Mire qué buena noticia que ha dado. Por lo menos para hoy. Por eso tenemos más de 20,000 ecuatorianos que están esperando cruzar la frontera en Estados Unidos. Los ecuatorianos que dicen, a ver, sí, yo me voy porque quiero trabajar. No van a entrar. No existen fronteras abiertas en Estados Unidos. Tú necesitas o la visa o la residencia o calificar para el asilo. Pero eso, ¿qué tan fácil es en Estados Unidos o qué tan factible la opción del asilo para los migrantes ecuatorianos? Porque se habla mucho de este título 8 de la ley migratoria de los Estados Unidos, que justamente es la principal herramienta para incluso deportar a los migrantes que intentan ingresar al territorio de manera irregular. A ver, el secretario Mayorkas ha dicho de que aunque se elimine el título 42, todavía les queda el título 8. Y el título 8 dice que una persona que solicita asilo tiene que tener las razones fundamentales para poder pedir ese asilo, esa protección, o si no, que lo van a deportar, que lo van a expulsar. Me parece muy bien. Los ecuatorianos tienen la posibilidad de pedir asilo, pero por supuesto, acá hay miles de ecuatorianos que están en ese proceso. La diferencia está en que se tiene que conocer las razones para que le den el asilo. Principalmente, pasar el miedo creíble. ¿Qué es el miedo creíble? Demostrar a la agente de migración que le hace la entrevista cuando lo detienen de que usted tiene miedo a regresar al Ecuador porque lo van a matar o porque lo van a seguir o porque lo van a discriminar o porque usted tiene una intolerancia religiosa. Yo soy evangélico y los vecinos donde vivo todos son católicos y cada vez que cruzo me quieren hasta pegar. Intolerancia religiosa. Soy indígena y a donde voy me insultan, me dicen cholo, me dicen indio, apestoso. ¿Qué es eso? Discriminación, para adentro. Una mujer. Nosotros en el Ecuador tenemos un grave problema social con la violencia contra las mujeres. Mujeres que por poco les matan en sus casas por un marido o por un novio violento. No vayamos tan lejos, la violencia política, las mujeres que ejercen la política en nuestro país o el periodismo en nuestro país. La violencia de género, ponen una denuncia en el municipio, en el ministerio, en la fiscalía y puede demostrar miedo. El momento que usted demuestra miedo de que le pueden matar o que puede ser perseguida, ese momento, entonces le dan el miedo creíble y le dan luego la oportunidad de presentar el asilo. Ojo, presentar la solicitud de asilo no es lo mismo que le den el asilo. Usted presenta el asilo y luego va a tener que conseguir las pruebas, que eso ya es un proceso más jurídico, pero ya está dentro de Estados Unidos. Pero mientras tanto puede permanecer en los Estados Unidos. Y no le pueden deportar.
Eso es importante conocerlo. Yo le agradezco muchísimo, qué pena que se nos acabe el tiempo. William, esto es algo que a mucha gente le interesa, sobre todo por la cantidad de migración que hay desde Ecuador hacia los Estados Unidos. Yo le agradezco mucho, que tenga una excelente Navidad y espero que pronto volvamos a conversar con noticias positivas para nuestros migrantes ecuatorianos. Muchísimas gracias. Sí, señora. Igualmente, felices fiestas. Muchas gracias por el espacio. Nos acompañó William Morillo, director ejecutivo de 1-800 Migrante.